Hermanos, buenas tardes. Dios les bendiga. Vamos a dar inicio una vez más al culto del domingo. Así voy a decir, usted ayúdeme con la fecha. El culto del domingo en el día del Señor. Bueno, hermanos, lo hacemos para nuestro Dios, esperando agradar a nuestro Dios y esperando que sea provechoso para nosotros. Les invito a orar, mis hermanos. Amado Dios, gracias por esta oportunidad. Nuestro Señor, pues gracias, Señor, de verdad, por permitirnos hacer algo, lo que alcanzamos a hacer en este tiempo, Señor, lo que alcanzamos a hacer. Pero nos lo permites y te lo agradecemos. Es un privilegio participar en la viña del Señor, participar en el reino de Dios. Gracias por la ayuda de los que me acompañan aquí en el templo. Gracias, mi Señor. Aquí estamos, nuestro Dios, queremos agradarte. Queremos ser provechosos a nuestros hermanos. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, mis hermanos. Viene nuestro hermano Mario. Él nos ayuda con los cantos. Bueno, pues vamos a cantar el primer himno, Junto a la Cruz. Junto a la cruz no murió el Salvador, por mis pecados clamaba al Señor. ¡Qué maravilla! Jesús me salvó. A su nombre gloria, a su nombre gloria, a su nombre gloria. ¡Qué maravilla! Jesús me salvó. A su nombre gloria. Junto a la cruz recibí el perdón, limpio en su sangre está mi corazón. Mi alma está llena de gozo y paz. A su nombre gloria, a su nombre gloria, a su nombre gloria. ¡Qué maravilla! Jesús me salvó. A su nombre gloria. Junto a la cruz hay un manantial de agua de vida, cual puro cristal. Fue apagada por Cristo mi sed. A su nombre gloria, a su nombre gloria, a su nombre gloria. ¡Qué maravilla! Jesús me salvó. A su nombre gloria. Ven sin tardar a la cruz del Señor. Allí te espera Jesús Salvador. Allí de Dios hallarás el amor. A su nombre gloria, a su nombre gloria, a su nombre gloria. ¡Qué maravilla! Jesús me salvó. A su nombre gloria. Bueno, vamos a cantar el siguiente himno, Cuando combatido por la adversidad. Cuando combatido por la adversidad, creas ya perdida tu felicidad, mira lo que el cielo para ti guardó, cuenta las riquezas que el Señor te dio. Bendiciones cuantas tienes ya, bendiciones Dios te manda más, bendiciones te sorprenderás cuando veas lo que Dios por ti hará.
Andas agobiado por algún pesar, duro te parece esa cruz llevar. Cuenta las promesas del Señor Jesús, y de las tinieblas nacerá la luz. Bendiciones cuantas tienes ya, bendiciones Dios te manda más. Bendiciones te sorprenderás cuando veas lo que Dios por ti hará. Cuando de otros veas la prosperidad y tus pies te lleven tras de su maldad, cuenta las riquezas que tendrás por fe, donde el oro es polvo que hoy hará tu pie. Bendiciones cuantas tienes ya, bendiciones Dios te manda más. Bendiciones te sorprenderás cuando veas lo que Dios por ti hará. Muy bien. Gracias a Dios. Bien, mis amados hermanos, pues vamos a tener la enseñanza de la palabra de Dios y, como he dicho, Dios ha puesto en mi corazón el enseñar 3 lecciones acerca de los 3 enemigos del Hijo de Dios, del cristiano. Pero antes, mis amados hermanos, por favor, seguir pidiendo oración a todos nosotros, oración por nuestro hermano Juan. Él pasó por una cirugía de su pulmón el martes pasado, pero él está en el hospital todavía en observación, esperando la respuesta de su pulmón. Por eso, mis hermanos, les rogamos de sus oraciones por nuestro hermano Juan, el pastor Juan López, mis hermanos. Les rogamos, por favor, de sus oraciones. Gracias por hacerlo. Bien, mis amados hermanos, hablando de los 3 enemigos del cristiano, hoy tendremos la última lección. Hemos identificado 2 enemigos del cristiano, que es el diablo, enemigo del Hijo de Dios, enemigo del creyente, del cristiano. Y también, hermanos, la Biblia dice este mundo, identificado como la corriente pecaminosa de este mundo, el estilo de vida pecaminoso sin Dios. Ese es enemigo del Hijo de Dios, porque solamente conduce hacia más corrupción y hacia más destrucción, con falsas invitaciones. Hemos hablado de esto ya. Y ahora el tercer enemigo del cristiano, la Biblia lo llama la carne. La Biblia lo llama la carne. Se refiere a la naturaleza pecaminosa que hay en todos los seres humanos, también en mí, también en usted. Esa naturaleza pecaminosa, hermanos, que empezó en Adán y en Eva, lamentablemente. Dios los hizo sin pecado, así los creó Dios, pero cuando ellos hicieron caso a las sugerencias, a las tentaciones del diablo, allí en el huerto del Edén, entonces en ese momento ellos cayeron en pecado al caer en la trampa, y a partir de ese momento en ellos se desarrolló una naturaleza pecaminosa que conduce pues hacia la rebeldía contra Dios y hacia autodestruirnos de alguna manera. Bien, vamos a leer en la Biblia, mis hermanos, para empezar con el estudio, para que la palabra de Dios nos vaya dirigiendo. Romanos capítulo 5, versículo 12. Dice la palabra de Dios: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y la palabra de Dios es bien clara, la primera que comió fue la mujer, pero la Biblia dice que Dios había responsabilizado al hombre, porque hay un orden aún ahí entre hombre y mujer, hay un orden que Dios estableció. No es ser un dictador, pero sí hay un orden de armonía que Dios ha establecido entre hombres y mujeres, que se deja ver desde la creación. Y Dios porque dio
la responsabilidad al hombre y por eso responsabiliza al hombre. Dice, por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte. Y dice, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Lo que nos está diciendo la palabra de Dios en este versículo y en otros es que esa naturaleza pecaminosa que dio inicio cuando Adán y Eva obedecieron a la serpiente y al diablo, entonces se desarrolló en ellos, se inició lo que se llama pecado en su vida. Ahora estaba manchado espiritualmente, ahora estaba separado de Dios. Ahora Adán y Eva habían roto su comunión con Dios. Su comunión con Dios fue rota para entonces ahora verse ellos manchados espiritualmente y el pecado separa de Dios. Fueron separados de Dios en ese momento, que era lo que quería el diablo, y sucedió. Ahora, así con esa naturaleza pecaminosa, estoy diciendo esa tendencia a pecar, esa tendencia a lo malo. Hermanos, todos la tenemos. Mire, aquí está diciendo la Biblia que Adán la recibió en ese momento de pecar, la tendencia a pecar y alejarse de Dios. Hasta la Biblia dice que cuando Dios vino, porque cada día Dios venía y hablaba con sus criaturas, hablaba con Adán y Eva, venía a convivir con ellos. Dice en la Biblia que después del pecado, Dios vino una vez más y Adán y Eva se escondieron, porque su comunión con Dios se había roto. Ya no estaba más esa comunión con Dios. Por eso huyeron de Dios. Su tendencia fue darle la espalda a Dios y su tendencia fue alejarse de Dios. Y esa es la naturaleza pecaminosa que la Biblia llama la carne, hermanos. Y es una tendencia a pecar y a corrompernos. Adán y Eva lo desarrollaron en sus cuerpos. Y después, cuando ellos tuvieron hijos, pasó a sus hijos. Así pasa, hermanos, el pecado. Es genético, pasa de padres a hijos. Por eso nuestro Señor Jesucristo, Él no fue hijo de José. José fue su tutor, todos sabemos eso. Nuestro Señor Jesucristo fue engendrado por el Espíritu Santo. Así nuestro Señor Jesucristo no traía la naturaleza pecaminosa que nosotros sí traemos. Así Adán la pasó a sus hijos a los siguientes hijos, esa generación a la otra generación, esa generación a la otra generación, a la otra generación. Y en generaciones más recientes podemos decir, hermanos, nuestros bisabuelos, nuestros tatarabuelos, nuestros abuelitos tuvieron naturaleza pecaminosa. Nuestros padres tuvieron naturaleza pecaminosa. Yo tengo naturaleza pecaminosa. Usted tiene naturaleza pecaminosa. Y lamentablemente, hermanos, los hijos preciosos que Dios nos dio, nosotros, sin nuestro deseo, también les transmitimos la naturaleza pecaminosa. Por eso explico que nuestro Señor Jesucristo no fue hijo de hombre, hijo de Dios totalmente engendrado por el Espíritu Santo, porque Él no traía la naturaleza pecaminosa. Entonces, hermanos, así se ha transmitido la naturaleza pecaminosa de acuerdo al versículo. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. Otra vez vuelve a ser representativo también las mujeres, por cuanto todos pecaron. Y se ve, hermanos, que tenemos esa naturaleza pecaminosa desde pequeñitos. Desde pequeñitos. No se diga ahorita que estamos viejos, hermanos. Se nos nota más la naturaleza pecaminosa. Pero ahí vemos a aquella criaturita preciosa, nuestros hijos los hemos visto, tan bonitos, tan preciosos que Dios nos los ha dado, ¿verdad? Pero recuerda, hermanos, cómo los vimos hacer berrinchitos, los que hicimos nosotros a nuestros padres, nomás que no nos dimos cuenta. Pero ahí los vimos haciendo corajes como gente grande, porque no le daban pronto el biberón, porque no le daban de comer rápido, y el niño mostraba, no podía hablar, pero ese niño o esa niña preciosos, bellos como un ángel, mostraban el carácter. Y luego usted y yo nos asombramos, ¿verdad? Dijimos, ¿y a quién sacaría? Y ya contestó alguien, a los tíos. Sacó a los tíos. No.
Los tíos no se lo heredaron. Era nomás igual que su tío, igual que su tía. No. Nosotros se lo heredamos. Sacó a nosotros. Y también, hermanos, pues nos alegra que se parezcan a nosotros físicamente o en algunas buenas actitudes, como no nos alegra tanto. Pero también en cuanto al pecado, sacar a nosotros. A veces puede ser que ese carácter, a veces algunas actitudes se parecen porque las sacaron de nosotros. Así ha venido, hermanos. Eso es lo que la Biblia llama la naturaleza pecaminosa. Pero, hermanos, por eso somos informados por la Biblia, avisados, pues para saber cómo se trata eso. Es como una enfermedad. ¿Cómo se trata? Vamos al libro de Gálatas, por favor, mis hermanos, para que la Biblia nos diga. Gálatas, capítulo 5. Gálatas 5, por favor. Versículo 19. Gálatas 5, 19, mis hermanos. Dice: y manifiestas son las obras de la carne. ¿Ve? Es como he dicho, como el nombre que le da Dios, las obras de la carne. A esa naturaleza pecaminosa la Biblia la llama la carne. Está hablando de la carne del ser humano. Dice: y manifiestas son las obras de la carne. ¿Qué son? Aquí, hermanos, a lo que va a describe cómo una persona es dominada, controlada por la naturaleza pecaminosa. Según su vivir, dice cuánto está dominado por la naturaleza pecaminosa, cuánto más o cuánto menos. Ahora, aquí sí quiero hacer una pausa antes de leer, mis hermanos. También, para eso es bueno que en nuestros hogares haya disciplina, haya orden. Porque, hermanos, el ser educados, lo que llamamos educación, es bueno en nuestros hogares, educados por los padres. Que algunas cosas malas no se nos permitan desde pequeños, eso es bueno. Porque eso nos limita de no dejar que nuestra naturaleza pecaminosa se desenfrene. Las personas que crecieron en hogares o en ambientes sin ninguna orden, sin ninguna disciplina, sin ninguna restricción, esas personas se desenfrenan. Por eso empiezan con vicios desde muy pequeños, por eso empiezan desde muy pequeños con inmoralidades, con fornicaciones muy pronto. Ni siquiera llegan a la mayoría de edad porque crecieron en un lugar sin limitaciones, donde no hubo padre o madre que le dijera: no, eso no se te permite. Cuando el bebé tomaba el biberón y lo aventaba de coraje al piso y los padres no hicieron nada, eso fue malo. Porque papá o mamá deberían haber dicho: tomarlo, darle una nalgadita o tomar una varita chiquitita, pegarle de acuerdo donde no le hiciera daño, nomás le doliera, y decir: eso no se te permite. O cuando alzaba la mano al papá o a la mamá, corregirlo una vez más y decirle: eso no se permite. Porque esa naturaleza pecaminosa se debe de refrenar, porque si no lo hace, se desenfrena. Es por eso que hoy vemos el mundo como lo vemos, hermanos. Porque en muchos hogares no se nos detuvo, no se nos prohibieron cosas. Hablando del tiempo que vivimos, retomando un poco el tema del mundo, hermanos, vivimos en un mundo donde parece que ya nada es prohibido. Parece que todo se permite, donde todo. Haz lo que quieras, todo es permitido. No, no es así, no es así. Debemos de ser educados, debemos ser corregidos, debemos ser enseñados, porque eso detiene que nuestra naturaleza pecaminosa no se nos desenfrene, como está el mundo hoy. Por eso, si usted creció en un hogar donde sus padres no le permitieron hacer cosas, dele gracias a Dios y dele gloria a Dios. Dígale a Dios: gracias por mis padres, porque me detuvieron, no me permitieron. Gracias a Dios. Porque también eso le sirvió a usted, porque la Biblia dice que la ley nos ayuda a dirigirnos hacia Cristo. El también saber que el pecado es castigado, también nos ayuda a comprender el Evangelio, porque la paga del pecado es muerte, dice la Biblia. Entonces todo eso sirve, mis hermanos, pero en hogares donde, si usted creció también en un hogar donde no hubo disciplina y no hubo orden, pues también para nosotros hay esperanza.
Pero vamos a tener que someter más nuestro corazón porque venimos con malos hábitos, venimos con malas maneras, con malas costumbres. Y vamos a someternos más a Cristo, nos va a costar más. Pero también hay esperanza para nosotros. Bien, vamos a la palabra de Dios, pues, una vez más. Gálatas, dije, mis hermanos. Gálatas 5 dice, versículo 19, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría. Me detengo un poco para decir, mis hermanos, la gente hoy practica muchas cosas malas, como lo está diciendo la Biblia, inmoralidades, pero son muy religiosas. Idolatría es una parte que la Biblia nos enseña, una manifestación pecaminosa, la idolatría. Viven vidas inmorales, pero son muy religiosos ante una imagen que nada puede hacer por ellos, que únicamente aparta su corazón de Dios. Una imagen, un palo, un papel, una imagen religiosa, una representación de quien sea, que no le puede ayudar, que lo único que hace es apartar su corazón de Dios. Y se consuela viviendo mal, pero pensando que la imagen religiosa lo acepta. Pues solo es un papel o es un yeso, hermanos. No es nada, pero Dios no está de acuerdo. Pero ve como una manifestación de la carne es la idolatría también. Dice, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas. Hermanos, una persona problemática es una persona dominada por su carne, por su naturaleza pecaminosa, lo dice la Biblia. Contenciosa, no puede estar en ningún lado si no está contendiendo. Ahí está diciendo la Biblia. ¿Sí se fija todo? Dice, versículo 21, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Lo que dice la Biblia dice, mira, no te engañes. El vivir en este ambiente, el vivir con estas costumbres, solamente demuestra que tú eres esclavo de tus pasiones pecaminosas. Eso es lo único. Dominado por la naturaleza pecaminosa que está en ti, estás dominado y te autodestruyes. Pero no, eso no es todo, porque dice, cosas semejantes a esas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Dice la Biblia, mis hermanos, que el permitirse uno vivir en el desenfreno de su naturaleza pecaminosa, dice la Biblia, lo llevará a la condenación, no heredará el reino de Dios. Delante de este problema, hermanos, decimos, socorro, ¿cómo se le hace a esto? Yo quiero decirle que Dios ya tiene un plan. Porque, hermanos, aquí también es bueno aclarar, esa naturaleza pecaminosa la tuvimos, la recibimos, pues desde el momento de nuestra concepción. Iba a decir cuando nacimos, no, pues desde que fuimos concebidos recibimos la naturaleza pecaminosa. Nacimos y luego ya la desarrollamos. Vivirá con nosotros, mis hermanos, hasta el día que muramos. Esa naturaleza pecaminosa vivirá con nosotros. ¿Cómo se le hace entonces para lidiar, para luchar contra ella? Dios tiene una solución y eso es dándole al creyente en Cristo una nueva naturaleza superior que domine a esa naturaleza pecaminosa. Ese fue el plan de Dios que nos deja ver la Biblia. Porque esa naturaleza vive con nosotros, vive en nuestros miembros, y lo vamos a ver ahora en el libro de Romanos, vamos a ir allá. Pero vive en nuestros miembros, hermanos. Esa morirá cuando nuestro cuerpo muera, morirá junto con nosotros. El cuerpo muerto, la carne muerta, hermanos, un muerto ya no tiene deseos de hacer cosas malas.
Ya no tiene deseos de mirar cosas malas. Ya no tiene deseos de hablar cosas malas. ¿Verdad que ya no? No, los muertos ya no hacen eso. Muere, la naturaleza pecaminosa muere. Hasta ese día se acaba. Pero mis amados hermanos, Dios decidió una naturaleza superior, que mientras vivimos aquí, a todo el que recibe a Cristo le va a ayudar a dominar esa naturaleza pecaminosa. Vamos a verlo, hermanos. Primero vamos a continuar un poco más en el libro de Romanos capítulo 7, por favor. Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7. El versículo 14, mis hermanos. Vamos a ver cómo dice la Biblia y cómo Dios dirigió al apóstol Pablo a escribir. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. Se refiere a la ley de Dios. De manera que ya no soy yo quien hace aquello. Vea cómo dice la Biblia, sino el pecado que mora en mí. Y eso lo dijo el apóstol Pablo. Lo dijo ya como cristiano. No lo dijo como una gente perdida todavía. Está viendo ese conflicto que había en su cuerpo. Dice, yo tengo una naturaleza pecaminosa en mí todavía. Después que conocí a Cristo, vive conmigo la naturaleza pecaminosa. Está diciendo Él. Dice, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Versículo 18. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Vea qué clarita es la Biblia, hermanos. Por eso la Biblia nos habla de esa naturaleza pecaminosa que vive en todos nosotros. Sin excepciones, hermanos, todos los seres humanos la tenemos. No importa la raza, no importa el país, no importa la religión que tenga, no importa lo que crea. Solo hubo una excepción, y fue nuestro Señor Jesucristo, quien vivió en este mundo sin naturaleza pecaminosa. Su cuerpo fue perfecto. Su cuerpo fue perfecto. Aún, hermanos, su cuerpo no se enfermó nunca. Porque tenía un cuerpo perfecto, porque en él no había naturaleza pecaminosa. Por eso nosotros nos enfermamos, hermanos, porque en nosotros hay naturaleza pecaminosa. Es un resultado del pecado. Y dice la palabra de Dios, versículo 19, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros, dice la Biblia. Está en mis manos, está en mis ojos, está en mi boca, está en mis oídos. Esos son mis miembros, dice. Está en mi cuerpo, esa naturaleza pecaminosa. Y dice versículo 24, miserable de mí. Tiene signos de exclamación. Es alguien que lo ha visto a la luz de Dios, por eso está en la Biblia. Miserable de mí. Dice, delante de esto. Y hace una pregunta, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte, de esa naturaleza pecaminosa? Gloria a Dios por la respuesta. Gloria a Dios por la pregunta primeramente. Y gloria a Dios por la respuesta. ¿Quién? Si esa naturaleza pecaminosa la tengo y me inclina y me lleva hacia el mal, ¿quién me librará? Y dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Por eso predicamos a Cristo, hermanos, porque la Biblia totalmente dice que Él es la esperanza, Él es la salvación, Él es el libertador. ¿Quién me librará? Y dice, Jesucristo me librará. Dice, por eso yo me voy a someter a Cristo, por eso voy a someterme a su palabra. Porque Jesucristo puede con esa. Si yo no puedo, dice Él, con esa naturaleza pecaminosa, mi Señor Jesucristo sí puede. Por eso Él agradece, igual que yo, el que Jesucristo nuestro Señor haya llegado a nuestras vidas.
Y vamos a ver, mis hermanos, por favor, en el libro de Efesios, por favor, mis hermanos. ¿Cuándo recibimos nosotros una nueva naturaleza superior que domine esta naturaleza pecaminosa? Vamos a Efesios, por favor, mis hermanos. Vamos a ver cómo dice la Biblia, Efesios 1, versículo 12 y 13. A fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. ¿Se fija? Ha hablado de Cristo. Y dice, en Él también vosotros. Ahora dice a los lectores de la carta, y también a nosotros. En Él, en Cristo, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad. ¿Cuál es esa palabra de verdad? Dice, el evangelio de vuestra salvación. Hermanos, por eso predicamos a Cristo. No tenemos otro mensaje. Predicamos a Cristo como el Salvador y que le debemos recibir en nuestros corazones como Señor y Salvador. Y tener una relación, vivir una relación con Cristo. Eso predicamos, eso le enseñamos a la gente. Que dejen las idolatrías, que dejen todo lo que les estorba para seguir a Cristo. Si solamente lo desea de corazón, Cristo acudirá en su auxilio. Y dice, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad del evangelio de vuestra salvación. Por eso, gloria a Dios que nos predicaron, por eso también nosotros predicamos, porque se ocupa oír el evangelio. Por medio de oír el evangelio nace la fe en el corazón. Dice, el evangelio de vuestra salvación, el evangelio de Cristo. No son otros evangelios, no son otros mensajes. Y dice, y habiendo creído en Él. Esa fue la respuesta que tuvimos. No nos quedó, no tuvimos más que hacer, solo creer de corazón y creer en humildad y entregarnos a Cristo. Fue la única respuesta que teníamos. Creer a este bendito libro. Y sucedió, hermanos. Sucedió. Oímos el evangelio de Cristo, creímos. Y dice entonces, ¿qué pasó? Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ese día, mis amados hermanos, vean conmigo, por favor, Romanos 5, por favor, mis hermanos, para dar más fuerza a lo que estoy diciendo aquí. Romanos 5, 5. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Dice la Biblia que al creer en Cristo, mis hermanos, eso lo hace Dios, eso es lo que dice la Biblia, yo nomás lo predico, lo comparto. Dice que cuando una persona cree en Cristo de todo su corazón, dice, el día que crees en Él, fuiste sellado con el Espíritu Santo. Aquí vino la naturaleza superior, hermanos, el Espíritu Santo, al corazón de todo el que cree en Cristo, pero que cree, hermanos, no de boca, de corazón, unido boca y corazón, como dice el libro de Romanos, de veras, de corazón, con sus labios. Esa persona ese día fue sellada con el Espíritu Santo, enviado de Dios a su corazón para sellarle, que es de Cristo, que es de Dios. Y esa es una nueva naturaleza, hermanos. El Espíritu Santo es Dios. Fue una naturaleza divina a la que ahora Dios le da al ser humano. Y ahora es superior esa naturaleza que se recibe, mis hermanos, para poder vencer la naturaleza pecaminosa diariamente. Vean conmigo, por favor, hermanos, segunda de Pedro. Segunda de Pedro, por favor. Segunda de Pedro, segunda carta de Pedro, el apóstol, por favor. Dice en el capítulo 1. Voy a leer para entender el sentido de lo que se está diciendo desde el versículo 1, al iniciar la carta, segunda de Pedro 1:1, y luego nos vamos a concentrar en el versículo 4. Dice, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra.
gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, versículo 4, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes, y vea cómo dice la Biblia, de la naturaleza divina. ¿Cómo sucedió el día que creímos en Cristo? El día que fuimos sellados con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una naturaleza superior, es de Dios, naturaleza divina. Y así fue el plan de Dios, hermanos. Habiendo participantes de la naturaleza divina, habiendo huido, fíjese cómo lo pone en contraparte, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, a causa de esa naturaleza pecaminosa. Ahora Dios nos ha dado, hermanos, una naturaleza superior, es el Espíritu Santo en nuestros corazones. Nosotros podemos vencer y tenemos que hacerlo diariamente en nuestra propia naturaleza pecaminosa. Hay veces, hermanos, nos enfocamos más en la naturaleza pecaminosa de otros. Eso es parte, hermanos, de nuestra naturaleza pecaminosa. Queremos educar y vencer y castigar la naturaleza pecaminosa de otros. Estamos prontos. Es otra prueba de la naturaleza pecaminosa, cómo nos domina nuestra propia naturaleza pecaminosa. Hermanos, debemos de trabajar en nuestro propio problema, no en el de los otros. El otro debe ocuparse de su propia naturaleza. No fuimos llamados a corregirle la naturaleza pecaminosa a otros, sino sí a nuestros hijos, porque Dios nos los dio, pero hermanos, dice, trabaja tú en lo tuyo. Dios te ha dado, nos ha dado el Espíritu Santo para que venzamos diariamente, porque dije, va a vivir con nosotros. Ahora en nosotros hay dos naturalezas, la de Dios y la pecaminosa. Y según nosotros, hermanos, estemos alimentando a cuál, esa será más fuerte en nosotros. Vean conmigo Gálatas para terminar, por favor. Gálatas, por favor. Capítulo 5, una vez más. Dice, versículo 16, digo pues, andad en el Espíritu. Está diciendo, dale lugar en tu vida que el Espíritu Santo crezca en ti. Andad en el Espíritu, se refiere al Espíritu Santo, y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Hermano, en nosotros hay dos naturalezas ahora. Dios nos puso el Espíritu Santo, pero la naturaleza pecaminosa que recibimos la seguimos teniendo, como dije, hasta el último día de nuestra vida. Pero por eso, hermanos, somos invitados a leer la Biblia en la mañana, a presentarnos ante Dios, a presentarnos nuestra propia naturaleza, a decirle a nuestro Dios, yo no sé este día qué traerá, pero me presento ante ti porque no quiero fallarte, porque quiero agradarte. Eso es lo que deseo, mi Dios, que esta naturaleza pecaminosa no te ofenda, sino más bien, no sé con quién trataré, no sé qué situación me vendrá, pero te quiero agradar a ti, mi Dios, no dejes de ayudarme. ¿Sí se fija? Eso es lo que está diciendo, que seamos guiados por el Espíritu Santo. Y luego ya dice, llegando más adelante, versículo 22, mis hermanos, mas el fruto del Espíritu, hablando del Espíritu Santo, eso es lo que la naturaleza divina produce en el ser humano, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y termina diciendo, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Dice, eso es lo que hace un cristiano diariamente. Crucifica su carne diariamente. La cruz en el tiempo de la Biblia servía para morir. No como el tiempo de hoy que sirve de adornos para traerla colgada. En el tiempo de la Biblia servía para morir. Y dice, los que son de Cristo han crucificado la carne. Esa naturaleza pecaminosa diariamente
con sus pasiones y deseos, porque es de Cristo, porque cada día se presenta ante su Salvador, Jesucristo, para pedirle ayuda. Versículo 25, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Mis amados hermanos, aquí he terminado este estudio. Les agradezco mucho su atención y su tiempo. Gracias por estar acompañándonos a través de la pantalla. Les amamos. Es nuestro deseo, nuestro corazón, que Dios les bendiga grandemente. Que en su hogar haya salud. Oramos por ustedes, mis hermanos. Que en su hogar haya bien de parte de Dios. Ese es nuestro deseo. Dios les bendiga. Vamos a orar. Nuestro amado Dios, gracias por esta oportunidad, por presentar los enemigos del cristiano, del Hijo de Dios. Ayúdanos, Señor, porque a veces podemos culpar a las personas de lo que no nos sale bien, y somos nosotros, Señor, los causantes a veces, por nuestra naturaleza pecaminosa. A veces puede ser alguien que nos causa algo, pero la mayoría de veces es nuestro carácter, la mayoría de veces es nuestro modo de pensar, es darle lugar a nuestra naturaleza pecaminosa. Oh Dios Santo, ayúdanos a identificarlo. Por eso lo podremos identificar con la lectura de la Biblia. Nos ayudará y nos dará la fuerza el presentarnos ante nuestro Dios para tener victoria, porque esa victoria debe ser diariamente. No es una victoria una vez para siempre, es una victoria que se gana todos los días. Por favor, nuestro Dios, ayúdanos, te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Mis amados hermanos, gracias por su tiempo. Dios los bendiga. Mi hermano Mario viene para ayudarnos. Bueno, pues vamos a cantar el último himno, hermanos, para despedirnos. Pronto la noche viene. Pronto la noche viene, tiempo es de trabajar. Los que lucháis por Cristo, no hay que descansar. Cuando la vida es sueño, gozo, vigor, salud, y en la mañana hermosa de la juventud. Pronto la noche viene, tiempo es de trabajar. Para salvar al mundo hay que batallar. Cuando la vida alcanza toda su esplendidez, cuando es el mediodía de la madurez. Pronto la noche viene, tiempo es de trabajar. Si el pecador perece, irlo a rescatar. Aún a la edad madura, débil y sin salud, aún a la misma tarde de la senectud. Pronto la noche viene, listos a trabajar, listos que muchas almas hay que rescatar. Quien de la vida en día puede desperdiciar, viene la noche y nadie puede trabajar. Dios les bendiga, hermanos. Buscad al que hizo las estrellas, las Pléyades y el Orión, y cada constelación Él las formó. Por
la noche al levantar nuestra cabeza. En los cielos podemos ver que tan vasto es su poder y su saber. Los cielos adornó con gran belleza, y los cielos cuentan la gloria de Dios. Que tan grande y poderoso es Jehová el Señor, que aún los cielos no pueden contenerlo. Buscad al que caminó sobre el mar. El viento reprendió y el mar enmudeció cuando él le habló. Si los vientos le obedecen y también el mar, nosotros por igual obediencia debemos dar a nuestro Dios. Los cielos adornó con gran belleza, y los cielos cuentan la gloria de Dios.